La Berria Stratos es un modelo completamente nuevo en la gama de la marca española, un modelo con el que se adentran en un nuevo mercado y con el que marcan un nuevo hito en su historia. Y ya son muchos nuevos hitos en muy poco tiempo. La Berria Velador All-Road de Gravel con su sistema para filtrar vibraciones, la nueva Berria Bravo VR con su diseño Softail y la también nueva Berria Mako VR con la primera patente de su historia para integrar el amortiguador en el cuadro. No hay duda de que Berria ha pisado el acelerador en su apartado de desarrollo. La Berria Stratos es su primera bicicleta de enduro pura y viendo cómo evoluciona este tipo de uso, solo podía ser una e-bike. El enduro no está muerto, pero es evidente que ha habido una transición de gran parte de los riders del enduro al mundo de las e-bikes. Algo lógico si quieres tener tu propio remonte y si quieres exprimir tu tiempo y hacer más bajadas, sufriendo menos en las subidas. Pero la Berria Stratos también tiene una vertiente rutera, especialmente en nuestro increíble montaje que aporta las suspensiones electrónicas RockShox Flight Attendant. No solo eso, el montaje de esta versión LTD sirve para probar la máxima tecnología disponible a día de hoy en el mountain bike. Pero tranquilos, como veremos, hay más montajes de la Berria Stratos con precios menos prohibitivos, pero sin olvidar que estamos ante una e-bike de gama alta. Sobre el cuadro de las Stratos, no busques nada en sus modelos previos. Nunca han creado nada parecido. Eso sí, da continuidad a la línea de diseño e identidad que Berria inició hace un tiempo, con detalles como la aleta de la forma de tubo de sillín, la forma de los tirantes y la llegada de un nuevo manillar integrado de la propia Berria, el Berria Condor. Siendo un modelo de gama alta, solo podían recurrir al carbono para darle vida, y lo han hecho con la mejor versión de su carbono, la que usan en los modelos más ligeros de carretera y mountain bike. La han bautizado como UHM3X y en él se emplean tres tipos de fibras de carbono diferentes. A la combinación de fibras Toray T800 y T1000, que es relativamente habitual, se une la fibra de carbono Toray M55J, usada para dotar al cuadro de más comodidad. Debéis tener en cuenta que la clave del uso del carbono es saber dar rigidez al cuadro en los puntos adecuados y bajo los esfuerzos adecuados, y a la vez dotarlo de cierta flexibilidad en las zonas donde puede aportar comodidad sin comprometer la rigidez. Al margen del peso, eso es lo que hace del carbono el mejor material que los metales para los cuadros de gama alta. Berria también usa su proceso de fabricación propio para lograr un acabado sin irregularidades ni impurezas, y el resultado final es un peso del cuadro de solo 2,7 kilos. Muy bueno viendo el uso al que va destinado. Las formas del cuadro de la Berria Stratos se caracterizan por la forma en la que envuelve el amortiguador y no son fruto del azar. Para lograr usar un motor full power y una batería de gran capacidad, han rotado el motor hasta dejarlo muy próximo a la posición vertical. Eso permite ganar espacio para la batería y, sobre todo, poder instalarla en una posición lo más baja posible. Hablamos de una e-bike full power, de largo recorrido y con batería grande. Con todas esas variables es imposible que el peso final no sea elevado, por lo que aún es más importante conseguir la mejor distribución posible de peso, situándolo lo más bajo y centrado que se pueda. Es la única forma de que no condicione mucho el funcionamiento en marcha. La Berria Stratos apuesta por una configuración de ruedas mullet, es decir, 27,5 detrás y 29 delante. Es una combinación que ha arraigado con mucha fuerza en las e-bikes por muchos motivos. Permite ganar espacio libre para la rueda trasera, algo complejo en este tipo de bicis al tener el motor por medio. Ayuda a tener una mejor aceleración y agilidad, aspectos que van muy buscados en las e-bikes full power. El cuadro está repleto de detalles, sin duda es el cuadro más trabajado y completo de la historia de Berria. Yendo por partes, tenemos el cableado interno por la dirección, que hace tiempo que han introducido en sus bicis. De hecho, fue una de las marcas pioneras en hacerlo. Usan sus espaciadores de dirección propios que se desmontan en dos piezas para facilitar su instalación y seguir la línea del cuadro y el manillar integrado, del que hablaremos después. También han equipado a la Berria Stratos con un sistema de bloqueo del manillar en caso de caídas, algo que siempre es bienvenido y de que no hay rastro estético en el exterior del cuadro. Todo ello con su sistema de dirección propio o H2S. Un aspecto que demuestra la propia evolución y mejora de las bicis Berria son sus plásticos y gomas. Lo que en el pasado llegó a ser un punto criticable, ahora lo han convertido en un punto fuerte. El protector de la vaina está muy bien hecho, con ondulaciones huecas que reducen el ruido de la cadena
y con unas formas y extensión que cubren muy bien la zona. Tiene un protector sobre el punto de giro principal del basculante, también muy bien ejecutado e integrado, y han añadido un mini guardabarros integrado en los tirantes. El puerto de carga de batería, que está en el tubo sillín, también tiene tapa de goma que es simple, efectiva y muy bien integrada. Lo podéis ver vosotros mismos, todo con un nivel de acabados de primera. También es marca de la casa el cierre de sillín integrado, que funciona muy bien y con el que no se nos bajó el sillín en ningún momento. También tiene una goma protectora para una estética limpísima. De todo este nivel de integración, lo único criticable es que la válvula para inflar el amortiguador queda en un espacio algo difícil de acceder con los dedos, pero no es algo que solamos manipular constantemente. Precisamente en el tubo de sillín han conseguido una línea interna muy recta para poder usar tijas telescópicas de largo recorrido, algo vital en una bici de enduro, con lo que no hay problemas en usar tijas de 170 milímetros de recorrido. Aunque no está a la vista, los rodamientos es otro de los aspectos en el que Berria presta mucha atención. En la Berria Stratos apuestan por los rodamientos ISB VMAX, especialmente pensados para el tipo de carga que soportan los puntos de giro de una suspensión, y que nada tienen que ver con el trabajo que realizan unos rodamientos de las ruedas o de pedalier. Berria también ha creado su propio protector del motor, que a la vez sirve de tapa para acceder a la batería. Va atornillado y la batería va montada sobre un sistema de raíles deslizantes. Por acabar con el repaso del cuadro, es obvio que cuenta con puntera de cambio UDH, tiene un mini guiacadenas integrado, admite neumático trasero de 2,6 y la pinza de freno trasera es post-mount. Pasamos a la suspensión trasera y contamos con 160 milímetros de recorrido, una cifra dentro de lo que esperas en una e-bike enduro. Recordad que la rueda trasera es de 27,5. La Berria Stratos usa un sistema de suspensión con un punto de giro Horsling en las vainas. Cuenta con una bieleta en forma de Y, que es la que da nombre al sistema de suspensión, bautizado como E-Link. Han trabajado con RockShox para que el amortiguador tenga una serie de ajustes específicos para este modelo, algo que cada día es más común en las marcas de mountain bike relevantes y que ayuda a hilar fino en el comportamiento de la suspensión. Se trata de tener unos parámetros generales de amortiguador acordes a la cinemática de cada tipo de suspensión. En este caso, la cinemática ha sido ideada para funcionar bien con amortiguadores de aire y de muelle. Berria recomienda un SAC del 25% y tras varias pruebas la acabamos usando justo en ese rango. Para los que os gustan las gráficas de la cinemática, os las dejamos aquí. Ya veis que han buscado una primera parte de recorrido activa y un buen rendimiento con el pedaleo, algo que encaja con el carácter en marcha, como veremos luego. Eso sí, en nuestro montaje la cinemática queda algo eclipsada por el funcionamiento de las suspensiones electrónicas RockShox Fly Attendant, aunque solo las encontramos en el modelo tope de gama. Todas las Berria Stratos confían en el nuevo motor SRAM Powertrain, creado en colaboración con Brose. No nos vamos a extender mucho en este punto porque si queréis saber todos los detalles del motor SRAM Powertrain, lo mejor es que visitéis nuestro test específico del motor. Pero os dejamos sus datos principales. El motor SRAM Powertrain tiene mucho empuje, con un par de hasta 90 Nm, combinado con una potencia máxima pico de 680 vatios. No es especialmente compacto y su peso es de 2,9 kilos, así que ya veis que estamos ante un motor full power por definición. Uno de sus rasgos más curiosos es que solo tiene dos modos de funcionamiento: Rally, que sería el más potente, y Range, que sería el pensado para optimizar el uso de la batería. Tenemos la completa app SRAM XS, donde podemos jugar con la personalización de los modos. Uno de los puntos fuertes del motor es que trae dos funciones extra para la transmisión SRAM. Por un lado tenemos la posibilidad de contar con un cambio automático, es decir, olvidarnos por completo de cambiar de velocidad y que lo elija el sistema automáticamente en función de la fuerza que hacemos sobre los pedales, la cadencia, la velocidad y la pendiente. El nivel de sensibilidad a la hora de cambiar se puede configurar en 5 modos. Desde la propia maneta del manillar podemos activar o desactivar el cambio automático y cambiar el ajuste del modo de funcionamiento. También se puede hacer desde la app. El cambio automático nos parece especialmente interesante para los usuarios que se inician en el mundo de la bici, aunque no tanto para los más rodados, a quienes les puede parecer intrusivo. Lo que sí es una gran ventaja para todos es poder cambiar de piñón sin tener que pedalear. Al cambiar, el motor puede mover el plato sin mover las bielas y así ejecutar los cambios aunque no estemos pedaleando.
es una gran ventaja en infinidad de situaciones. Respecto a la batería, no solo tenemos una gran batería de 720 vatios-hora integrada en el tubo diagonal, el cuadro está pensado para poder añadir una batería externa de SRAM de 250 vatios-hora que va en el portaavidón y que nos dejaría la capacidad total de la batería en 970 vatios-hora. Si la autonomía es una preocupación, aquí tienes una e-bike que te puede interesar. En la geometría de la Berria Stratos, la marca española entra en una nueva dimensión, puesto que se trata de su bici más enduro hasta la fecha. No han fallado y todo parece estar en su sitio en cifras lógicas y actuales para lo que esperas de una bici de este tipo. Llega en 3 tallas, de la S a la L, y con 64,5 grados de dirección y 76 de ángulo de sillín, como muestra de su carácter. Aunque a priori llama la atención el tubo de dirección muy compacto, hay que tener en cuenta que el espacio adicional que se necesita para la entrada de cables limpia al cuadro y que el manillar Avan Condor también tiene elevación. El reach no es especialmente largo y todas las tallas usan potencias de 50 mm y bielas de 165 mm. Estos son números completos. En cuanto a los precios, hay 3 montajes de la Berria Stratos. Todos comparten el mismo cuadro y todos vienen de serie con el manillar integrado de carbono Avan Condor. También usan el mismo motor SRAM Powertrain y la misma batería de 720 vatios-hora, así que el punto de partida entre ellas es muy idéntico. En los 3 montajes hay la opción de escoger entre las ruedas Mavic y Crossride o las espectaculares y eficaces ZIP 3.0 Moto, con su capacidad para flexar lateralmente y de las cuales podéis ver un test en nuestra web. Los precios que os damos son con las ruedas Mavic. El montaje base es el de la Stratos 8, que por 8.499 euros viene con grupos SRAM GX Eagle T-Type y horquilla RockShox C. Por 9.999 euros tenemos la Stratos 9 con grupos SRAM X0 T-Type y suspensiones Fox Factory. Y nuestro supermontaje, el de la Stratos LTD, que por 12.999 euros viene con el grupo SRAM XX T-Type y sus suspensiones electrónicas RockShox Flight Attendant para un equipamiento impresionante. Llega la hora de probar la Berria Stratos y en nuestro caso lo hemos hecho con la Berria Stratos LTD, que no solo es una demostración del nuevo poder de desarrollo de Berria, también es la demostración de hasta dónde ha llegado la tecnología y la electrónica del mountain bike. Tenemos tija telescópica sin cables, suspensiones electrónicas y cambio electrónico, junto con uno de los motores más potentes del mercado. Podemos configurar la bicicleta para olvidarnos de las suspensiones y que se ajusten solas, y también para olvidarnos del cambio y que cambie de velocidad sola. Sí, suspensiones y cambio funcionando solas, algo que podía parecer ciencia ficción no hace mucho tiempo. Tal despliegue de tecnología tiene un efecto importante en el funcionamiento en marcha de este modelo, especialmente en las suspensiones. La Berria Stratos se presenta como una bicicleta de enduro y no os vamos a decir que no lo sea, pero la realidad es que es más polivalente de lo que ese título puede hacerte pensar. De hecho, si buscas una e-bike de enduro puro, totalmente orientada a bajar de la forma más radical y extrema posible, quizás no sea la mejor. Pero al contrario, abre su abanico de uso hacia un segmento más popular de las e-bikes, el de las e-bikes todoterreno. Sí, tenemos unas suspensiones de largo recorrido que nos ayudarán en los terrenos más complicados y un equipamiento a la altura en cuanto a ruedas y neumáticos. Si quieres hacer el loco bajando con la Stratos, a no ser que roces el nivel de riders profesionales, no te va a defraudar ni te vas a quedar corto. Pero la sorpresa de la Stratos está en su polivalencia. De por sí, la suspensión trasera es bastante buena pedaleando dentro de las enduro, y la posición no es mala para darle a los pedales. Aquí entra en juego las suspensiones electrónicas, que hacen que la bicicleta aún sea más estable con el pedaleo en todo momento, jugando perfectamente con el modo intermedio e incluso el bloqueo. No vamos a entrar en detalles sobre ellas porque se alargaría muchísimo el vídeo y sobre todo porque tenéis un vídeo específico del Flight Attendant de Cross Country. Respecto a esta versión, lo único que no tenemos aquí es la capa de configuración adicional que da el potenciómetro en las bicis de Cross Country. Aunque, quién sabe, si lo podrían añadir usando los datos de potencia que tiene el motor en el futuro. Es lo bueno de la electrónica, que podrían añadir funciones con actualizaciones.
Lo que os queremos decir es que gracias a las suspensiones electrónicas, la Stratos pasa a ser muy eficiente y agradable de conducir también en zonas de pedaleo. No hay hundimientos excesivos de la suspensión en ningún momento, algo poco habitual en una e-mountain bike de enduro con motor full power. Eso hace que la Meria Stratos sea una bicicleta apta para esos bikers que buscan una e-bike para hacer rutas, sabiendo que van excepcionalmente equipados cuando quieran adentrarse en zonas técnicas, aunque sea de forma puntual. Si a eso le sumas la batería de alta capacidad y la opción de añadir un extender, tienes también esa gran autonomía que también es muy apreciada en un sector de las e-bikes. Por si fuera poco, el montaje LTD te brinda la posibilidad de experimentar la mejor tecnología que existe actualmente en el mercado y que si quieres te permite tener una e-bike con la que olvidarte del cambio y de las suspensiones, sin cables por medio más allá de los frenos y logrando ese ansiado objetivo de poder dedicarnos solo a conducir. Ya lo veis, la primera e-bike de enduro de Berria no es más que la confirmación del salto cualitativo de la marca desde hace unos meses.